Empezamos a grabar. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el tema de suelo cemento. Ya les paso a compartir pantalla. Lo habíamos iniciado en la clase pasada. ¿Se ve bien ahí? Sí, Alberto. Bueno, perfecto. Sí, no se ve la presentación, nomás se ve el PowerPoint. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver, recordando un poquito las primeras diapositivas, donde nos habíamos introducido nada más en el tema de suelo cemento. Entonces, retomando el tema, recordamos que cuáles son los distintos tipos de mezclas que podemos tener entre el suelo y el cemento. Para la construcción de pavimentos pueden diferenciarse los siguientes tipos de mezclas, que son el suelo estabilizado con cemento, que es a lo que apunta la clase de hoy, ¿no? Suelo estabilizado con cemento. Recordemos que estamos dando el tema estabilización de suelos y hemos desarrollado los estabilizados físicos y los físico-químicos. Recordemos que el suelo cemento se encuadra dentro de los estabilizados físico-químicos. ¿Por qué? Porque se modifican las propiedades del suelo inicial, tanto física como químicamente. Sí, por favor, ¿alguna pregunta o cierren sus micrófonos? ¿Seguimos? Bueno, la otra posibilidad que se da es la del suelo modificado con cemento, donde yo solamente al suelo que le adiciono cemento busco solamente modificar alguna de las propiedades con algún fin determinado. Y como habíamos también ya hablado, está el RDC, relleno de densidad controlada, o también denominado simplemente como arena cemento, que es una mezcla de arena silicia, arena de río, cemento, en una relación de variable entre el 8 y el 10% en peso, la cantidad de cemento, y según el tipo de RDC, y el fin que persigue ese material, el mismo tiene varias aplicaciones, algún aditivo químico plastificante, básicamente, para mejorar su fluidez y en consecuencia, al hacerlo más trabajable y más fluido, disminuir el contenido de agua necesario para la mezcla y como consecuencia mejorar su relación agua-cemento, ya que sacamos agua, ¿cierto? Entonces mejora la relación agua-cemento de la mezcla y a su vez como consecuencia de ello obtenemos mejores resistencias. La resistencia del RDC es un material, a su vez, recordemos que habíamos dicho, no tiene mucha norma en cuanto a cómo considerarlo, cómo controlarlo y demás. Hay algunos trabajos que están en la página del Instituto de Cemento Portland, pero referidos a combinados con otros materiales. Pero el RDC, en definitiva, la única, digamos, convención que existe es medir su resistencia a compresión simple a los 7 días. Resistencia a compresión simple inconfinada, elaborando probetas similares o iguales a las de hormigón, digamos. O sea, se hacen los moldes, que se usan los mismos moldes que usan para probetas de hormigón, se hace para probetas de RDC y se las ensaya a los 7 días de vida, con curado en cámara húmeda, por supuesto, 21 grados de temperatura, 100% humedad. Bueno, esa es la resistencia que uno controla, que siempre es superior a los 20 kilos por centímetro cuadrado, o debe ser superior a los 20 kilos por centímetro cuadrado. Alcanzando esa resistencia, más bien tendiendo al orden de superior a los 25, o sea, fácilmente lograble resistencias superiores a los 25 kilos
por centímetro cuadrado. Ya entrando en el tema de la clase de hoy específicamente, y hablando de los estabilizados de suelo cemento, podemos definir al suelo cemento, o al suelo estabilizado con cemento, como una mezcla homogénea de suelo pulverizado, cantidad necesaria de cemento, agua, todo esto, este material mezclado de manera homogénea y compactado a alta densidad. Debido a la hidratación del cemento, seguido de su fraguado y endurecimiento, se logra un material resistente y durable en el tiempo. Ven que ya hablamos aquí en la definición de suelo pulverizado, que es lo que persigue o cómo se lo construye un suelo cemento. Debemos tener un suelo pulverizado con determinada materia que es igual a la que definíamos para el suelo cal en cuanto a suelo pulverizado, cantidad necesaria de cemento, agua para lograr el proceso de fraguado y endurecimiento, y este material que se obtiene, fíjense, ya siempre hacemos hincapié en el concepto, bueno, se obtiene un material resistente, durable, y a su vez que permanece en el tiempo esas propiedades. Los usos principales de un suelo cemento son para bases de camino, bases de pistas de aeropuertos. Fíjense que el suelo cemento, por sus características de resistencia, al ser un material con un aglomerante del tipo hidráulico, se resiste o endurece bajo agua, soporta perfectamente los cambios de humedad o esas posibles variaciones de humedad que puedan ocurrir en la estructura del camino, por lo cual lo hace apto para zonas húmedas también, algo que por ahí no se, para el cual el suelo cal no era apto. Sí ocurre esto en este caso con el suelo cemento. Se lo usa para bases de camino, bueno, bases de pistas de aeropuerto, se lo usa en ensanches de camino, playas de estacionamiento, en bacheos, se lo puede usar en subbases también, obviamente, en el caso de que la estructura así lo requiera o así se la diseñe, núcleos de presa de tierra y reconstrucción de bases granulares. El suelo cemento, por sus características de mayor resistencia, insisto, tiende a ser usado más bien como bases de camino, en la parte ya de bases. O sea, ya nos vamos aproximando ya a las capas finales en cuanto a la estructura de un camino. Habíamos dicho que cuanto más vamos hacia arriba, el material de la capa debe ser de mayor calidad. Dosificación del suelo cemento. Para dosificar un suelo cemento, Ingeniero, ¿sí? sería base granular, es un estabilizado granular. Es un estabilizado granular, claro, un estabilizado granular. En este caso hace referencia más bien a procesos de reconstrucción, digamos, de camino, donde lo que se hace por ahí es se agrega un suelo cemento, se reconstruye la capa superior por ahí de un pavimento que se ha destruido, y se hace una nueva base, digamos, que es un material mezcla de lo existente, ¿no es cierto? Y al que se le agrega generalmente cemento. A eso hace referencia. Está la posibilidad también de construir un estabilizador granular con el agregado de cemento por algún motivo especial, digamos. No es muy común, pero en este caso es básicamente en la reconstrucción de caminos existentes. Inge, Sí, una duda. En la clase de suelo cemento habíamos dicho que
había como dos etapas, una rápida y una más lenta, que la rápida era que le otorgaba plasticidad al suelo, la lenta que por reacciones pozolánicas se volvía resistente. En este caso, para el suelo de cemento, Eso era suelo local, ¿no es cierto? sí, sí, el suelo local sí. Y ahora, en este caso, para el suelo de No, cemento, lo que le da no, la... no. En este caso es una mezcla con cemento, digamos. O sea, cambia totalmente, porque en aquello la cala y con los minerales de la arcilla se daba lo que pasa con un cemento. Por supuesto, a otra velocidad. No, en este caso es al mezclar el cemento, que es un agregante del tipo hidráulico, ya directamente las propiedades del cemento es lo que le da la característica a mi estabilizado. O sea, ya rápidamente se obtiene la resistencia a la que va a tener mi estabilizado. Teniendo en cuenta que por el proceso de endurecimiento del cemento, este continúa más allá de los 28 días, inclusive, como vemos en los hormigones, ¿no es cierto? O sea, pero bueno, a los efectos de diseño, yo considero la, la medición como resistencia a los 7 días y, y esa es mi resistencia de diseño, digamos. Pero sabemos que eso continúa un poco más en el periodo de vida de mi mezcla, ¿no es cierto? Recordemos cómo varía la curva de resistencia en un hormigón, digamos. Acá es un suelo, cemento, pero el concepto de la resistencia del cemento es la que va aumentando, entiéndase. Bueno, entonces yo tengo el suelo con el cual voy a hacer mi suelo cemento. Para poder dosificar un suelo cemento, lo primero que se hace es a ese suelo primitivo, llamémosle, a ese suelo inicial, realizarle análisis granulométricos hasta el tamiz de 53 micrones. Hasta 53 micrones el tamiz 270. Clasificarlo al suelo, para lo cual necesito los límites de Atterberg, límite líquido, límite plástico. Consecuentemente el índice de plasticidad, recordemos que es límite líquido menos límite plástico. Y clasificamos al suelo según la clasificación Ashton, o HRB como ya habíamos visto en clases pasadas. Y además debo hacer un ensayo de compactación con las características del ensayo 3, que es el modificado para suelo local y suelo cemento, ¿cierto? Todo cosas que habíamos hablado, ¿cierto? Y por eso insistíamos tanto como proceso introductorio a la materia, todos esos conceptos, con un porcentaje de cemento que lo obtengo de la norma. ¿Sí? O sea, debo hacer un ensayo de suelo cemento con un porcentaje de cemento a ese suelo. Estamos hablando, estoy hablando todavía de mi suelo primitivo. Tengo mi suelo, lo estoy analizando y obteniendo los datos necesarios para entrar en lo que es dosificación de suelo cemento propiamente dicho. Entonces debo hacer un ensayo de compactación con un porcentaje de cemento que me da la norma. Yo clasifiqué al suelo, clasificación de suelos a ASTO o HRB. Según la clasificación a ASTO, yo tengo estos porcentajes de cemento. Por ejemplo, si mi clasificación me da un A2-4, debería hacer el ensayo de compactación y obtener los datos del ensayo de compactación con el 7%, con el 7%, que es lo que me da la norma para obtener esos datos iniciales. Con esos datos, yo debo ingresar a Abacus para obtener el porcentaje de cemento a usar en los ensayos de durabilidad. Que los ensayos de durabilidad son los que me van a permitir obtener el porcentaje óptimo de cemento. Entonces, hasta aquí quiero que quede claro que en función de los datos y resultados, ¿no es cierto? Porque he hecho un análisis ya obtenidos. Análisis granulométrico hasta el tamiz 270, reitero, límites de Atterberg, clasificación de suelo, porque debo clasificar mi suelo, y
ensayo de compactación de la mezcla suelo-cemento, de donde obtengo la densidad máxima de la mezcla, para lo cual debo hacer, insisto, el ensayo de compactación. Ensayo 3, modificado para suelo cal y suelo-cemento, en donde recordamos, lo que varía es la energía de compactación entregada al suelo. Recordemos que son 3 capas y la cantidad de golpes por capas es de 35. Y eso es lo que varía. Varía de 25 a 35. Se obtiene el porcentaje de cemento entonces a usar, ya con todos estos datos, ya vamos a ver, se usan tablas, a usar en los ensayos de durabilidad. ¿Hasta acá quedó claro? ¿Seguimos? Se consideran 2 casos. O sea, tenemos 2 tablas, suelos granulares y suelos finos. Los suelos granulares son aquellos en los cuales el retenido en el tamiz número 4 es mayor al 5%, y los suelos finos, que son los suelos limo-arcillosos, así considera la norma, ¿no es cierto?, son aquellos en los que el retenido en el tamiz número 4 es menor o igual al 5%. Chicos, ¿hasta ahí está claro? ¿Estamos bien? Pregunto. ¿En qué? Bien, bien. Sí, profe. Bien. Bueno, suelos granulares. Yo para los suelos granulares, para ingresar a la tabla, necesito 3 datos. Acuérdense que yo necesitaba, ¿cómo es?, determinar la curva del suelo, o sea, pasarlo por distintos tamices. Fíjense que acá yo necesito el retenido del tamiz número 4, el porcentaje pasa tamiz 270, y la densidad máxima seca, que recién hablamos bastante de eso, que lo obtengo del ensayo Proctor, para suelo de cemento. Son los 3 datos que necesito para ingresar a la tabla. Y voy a esta tabla que me da la norma, cantidad de cemento medio requerido por suelos arenosos. Y fíjense que tengo el retenido en el tamiz número 4, que sería esta columna, el pasa tamiz 270, que sería la segunda columna, y como vemos acá, en la parte superior, o sea, en esta fila superior, a su vez dividido en estas 5 columnas, la densidad del ensayo. Yo ingreso con estos datos, por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo, inclusive, pero ingreso con los datos, volvemos con estos datos, yo tengo los datos de ese suelo, voy ingresando a la tabla desde la izquierda, con la columna de la izquierda, con ese dato, me enfoco en la segunda columna con el dato del tamiz 70, la densidad, y obtengo un porcentaje de cemento, esto que se ve en la parte interna de la tabla, digamos, lo que uno obtiene, son porcentajes de cemento, como dice arriba. Cantidad de cemento son referidas en porcentaje, con los cuales voy a hacer el ensayo de durabilidad correspondiente. Siguiendo, en el caso de los suelos limo-arcillosos, se usa otra tabla similar, pero con otros datos. Solamente varía. Fíjense que en este caso el primero es el índice de grupo. Aplico la fórmula de índice de grupo. Esto es el índice de grupo antiguo, o sea, la forma creo que es la misma, pero es la fórmula anterior, o hay un límite máximo de IG, pero bueno, aplicamos lo que está aquí, calculo el índice de grupo con esta fórmula, el porcentaje pasa también 270, y la densidad máxima seca. En el caso de hacer suelos limo-arcillosos necesito estos datos. De la misma manera, la tabla tiene en la primera columna el índice de grupo, ingreso, por ejemplo, el índice de grupo entre 4 y 7, pasa también 70, por ejemplo, 25, y estaré en esta fila. No sé si me van siguiendo, y vamos a poner una densidad entre
de 1750, por ejemplo, va a estar entre 1680 y 1759, y como consecuencia voy a obtener un porcentaje de cemento a utilizar de 10. 10% es el que se va a utilizar. Fíjense el ejemplo que cita acá abajo. Siendo el suelo de naturaleza arenosa, en el caso de la tabla 2, vamos al ejemplo que acá está, es el mismo ejemplo, en la tabla 2 para suelos granulares, porcentaje retenido en el tamiz número 4, 11%. Vamos recordando los valores, así volvemos después a la tabla y verificamos. El pasatamiz 270, 30%, y la densidad máxima seca, 1880. Vamos a la tabla 2, y teníamos 7%, si mal no recuerdo, 11, 30 y 1880. 11 estoy acá. El retenido en el tamiz. Retenido en el tamiz 4. 20, el paso también de 70 en 30, o sea, estoy en esta columna, y 1880 era la densidad, estoy en esta columna, entre 1840 y 1919. Fíjense que el porcentaje de cemento que se obtiene es del 7%. Se obtiene de tabla el 7%. Entonces, hasta aquí hemos obtenido de la tabla, según sea el tipo de suelo y con todas las características que hemos visto, tenemos suelos granulares y suelos limbo-arcilloso, estoy en condiciones de empezar los ensayos de durabilidad con las siguientes condiciones. Con el valor obtenido de tabla, más 2 puntos por arriba y 2 puntos por debajo, se moldean probetas. Es decir, hemos obtenido el 7%, se realizan ensayos con el 5, 7 y 9%. Aquí ya uno puede inclusive aumentar la cantidad de puntos, puede hacer, eso es un comentario al margen que les hago, puede hacer 5, o sea, 2 puntos por debajo, pero bajando de a 1, lo mismo hacia arriba, o sea, 5, 6, el 7 por supuesto que obtuve, 8 y 9 hacia arriba, para obtener más puntos en cuanto a los porcentajes a ensayar. Bueno, hasta aquí entonces yo ya obtuve de las tablas el porcentaje de cemento a ensayar, y a partir de ahí voy con 2 puntos por arriba y 2 puntos por debajo para la elaboración de probetas con las cuales voy a ejecutar el ensayo o los ensayos de durabilidad. Los ensayos de durabilidad son los de humedecimiento y secado, que están explicados en la norma de evidencia nacional, que ustedes tienen la norma, está en el aula virtual. Creo que también se colocó en el grupo, se subió al grupo de WhatsApp la norma, creo que había incluido el ingeniero Villalba, me parece que es el que había subido la norma, pero está, en definitiva está, búsquenla si quieren ver detalladamente. Hoy, ahora vamos a nombrar lo que nos interesa como cátedra a los efectos de la evaluación cuando lleguemos al primer parcial. Entonces los ensayos son de humedecimiento y secado y el de congelamiento y deshielo. También se realiza ensayo a compresión simple inconfinado a los 7 días, que me sirve para referencia de control de obra, y para verificar también efectivamente que no haya ningún fenómeno imprevisto en cuanto al proceso de fragua y endurecimiento que me altere la resistencia que uno prevé. Entonces, 2 probetas por cada porcentaje, ¿no es cierto?, para cada ensayo. Y ahí lo que se hace es, se construyen las probetas de la misma manera que hacíamos con el proceso de suelo local, es decir, ensayo de compactación modificado, ensayo tipo 3, para suelo cal y suelo cemento.
Se construyen las probetas para cada porcentaje, a densidad máxima para cada porcentaje de cemento. Se desmoldan las probetas, se las lleva a cámara húmeda, 21 grados de temperatura, 100% de humedad, durante 7 días. A todas las probetas, a las de humedecimiento y secado y a las de congelamiento y deshielo, ¿no? A partir de ahí, 7 días, la probeta cumplió el proceso de curado y endurecimiento, y a partir de ahí empieza el ensayo de humedecimiento y secado. El ensayo de humedecimiento y secado consiste en 12 ciclos que se realizan de la siguiente manera. Hemos obtenido a los 7 días la probeta, ¿no es cierto?, que retiramos de cámara húmeda y la sumergimos en agua a 20 grados de temperatura durante 5 horas. A continuación se la lleva a estufa a una temperatura de 71 grados, en donde debe permanecer 42 horas. Terminado este periodo de 42 horas en estufa, a 71 grados, se realiza durante 1 hora el proceso que es de medición de las probetas, pesado de las probetas, y cepillado a una de las dos. A una no se la cepilla, a una básicamente es control de dimensiones y peso, y a una de ellas se la cepilla paralelo a las generatrices. Recordemos que son probetas del tipo cilíndricas. Se le realizan 20 cepilladas, 20 pasadas del cepillo de acero. Es un cepillo de acero normalizado. Es un cepillo de acero normalizado porque tiene una determinada cantidad de hebras de acero. Cepillo de acero normalizado. 20 en las caras laterales, paralelo a la generatriz de ese cilindro, y 4 en cada una de las caras superiores, superior e inferior, digamos, 4 en cada una. Ese proceso debe durar como máximo 1 hora, el de control de dimensiones y proceso de abrasión, que sería lo que se hace con el cepillo de acero. Fíjense que estamos hablando de 12 ciclos, y cada ciclo dura 5 horas, como dijimos, de sumergir la probeta en agua a 20 grados, o sea, proceso de humedecimiento, y proceso de secado, que era en estufa a 71 grados, 42 horas. 5 y 42 son 47, más 1 hora de proceso son 48 horas. O sea, tenemos 2 días para cada ciclo. Si tenemos 12 ciclos, son 24 días para todo el proceso del ensayo de durabilidad. Si tenemos en cuenta que tenemos 7 días más para la elaboración de las probetas y el curado de la probeta, estamos en 31 días. Si a eso después agregamos un día más de elaboración del informe y cerrar todo el proceso del ensayo, estamos hablando de casi 31 días, 32 días. O sea, es un ensayo largo, costoso, y que por lo general no se lo hace. Yo creo que en realidad debería ser en función del tipo de obra, debería hacérselo. Si una obra es de suma importancia, se debe hacer por lo menos en la etapa de proyecto de la misma, de proyecto ejecutivo de la misma, para saber con qué material vamos a trabajar, las características, más allá que después, como control de obra, solamente uno controle resistencia de compresión simple y confinada. Porque son procesos, insisto, no es común, prácticamente no se hacen, pero insisto, esto también está atado al tipo de obra. Qué sé yo, si vamos a hacer el segundo puente, por ejemplo, de Chaco Corriente, amerita hacer los ensayos de durabilidad para saber qué material, en fin,
Yo creo que amerita el tipo de obra. Una construcción de una autovía muy importante, de una autopista importante, amerita, ¿no es cierto? O sea, depende de la característica de la obra, por lo menos para conocer el material específicamente con que vamos a trabajar. Teniendo en cuenta inclusive que, ya vamos a ver más adelante, tratándose el suelo cemento un material de base, es importante saber todas las características estas, pensando en fenómenos que afectan, ¿no es cierto?, a la vida útil de un pavimento de hormigón, que ya vamos a ver, no me quiero adelantar mucho más que esto, cuando entremos en los pavimentos rígidos. Entonces, con eso hemos visto el ensayo de humedecimiento y secado. Al final del ensayo, se realiza el proceso, ¿no es cierto?, ya del cálculo. Y lo que se calculan son las pérdidas, que sería, para simplificar, ¿no es cierto?, es el peso inicial, que la probeta era sin el proceso de abrasión, que uno lo hace en definitiva con el cepillo, la probeta inicial, digamos, menos el peso de la probeta. El peso de la probeta inicial, el peso de la probeta final, donde ya pasaron los 12 ciclos, más el proceso de abrasión con el cepillo de acero, cepillo metálico, sobre el peso inicial de la probeta, yo obtendré las pérdidas. Yo obtendré las pérdidas. Y esas son las pérdidas con las cuales después vamos a determinar el porcentaje óptimo de cemento. O sea, al final lo que se calculan son las pérdidas, que es la diferencia de peso entre la probeta inicial menos el peso de la probeta al final del ensayo. Las pérdidas que han ocurrido. Que son las pérdidas que, insisto, ocurren, por un lado, por el proceso mismo del humedecimiento y secado, que pueden generar pérdidas de mayor o menor grado, que claramente quedan, ocurren con el proceso de cepillado con cepillo de acero. El otro ensayo es el de congelamiento y deshielo. El ensayo de congelamiento y deshielo, recordemos que tenemos la probeta confeccionada y curada durante 7 días en cámara húmeda, que son cámara húmeda, son 21 grados de temperatura, 100% humedad, 7 días. Sacamos la probeta, peso la probeta y verifico sus dimensiones antes de iniciar el ensayo, de empezar el primer ciclo, ¿no es cierto? Y se coloca la probeta en un freezer, porque es a menos 23 grados, apoyada sobre un fieltro en contacto con agua. Son un recipiente con agua, digamos como una mechita, que sería el fieltro, que está en contacto con agua y a su vez en donde apoya la probeta. O sea, no sumergida, sino apoyada sobre un fieltro en contacto con agua. Esto es para simular lo que puede ocurrir en el camino durante un proceso de congelamiento. O sea, digamos que este ensayo, el de congelamiento de hielo, no sería aplicable a nuestro caso, digamos, de nuestra zona. Pero tengamos en cuenta que son los dos ensayos en cuanto a los ensayos de durabilidad. Se lleva entonces, se coloca así la probeta, ¿no es cierto?, sobre el fieltro y se lo lleva a un freezer a menos 23 grados de temperatura durante 24 horas. Se retira de este freezer, que sería el proceso de congelamiento, y se la sumerge a la probeta, se la lleva a cámara húmeda, para el proceso de deshielo, se la lleva a cámara húmeda, 21 grados y 100% humedad, perdón, no se la sumerge, se la lleva a cámara húmeda durante 23 horas. Terminado ese proceso de deshielo, en cámara húmeda, 21 grados de temperatura, 100% humedad, durante 23 horas, fíjense que tenemos 24 horas de congelamiento más 23 horas de deshielo, tenemos 47 horas.
el mismo tiempo que nos lleva el ensayo de humedecimiento y secado. Más 1 hora de proceso, se realiza el proceso de cepillado de la misma manera, es decir, con cepillo de acero normalizado, cepillamos las generatrices del cilindro, que sería la probeta, y las caras superior e inferior. Luego, volvemos a repetir ese proceso durante, ese proceso de cepillado se realiza solamente a una de las dos probetas. Los 12 ciclos estaríamos hablando de los 24 días. Estamos, como siempre, en los 31 días en total, más un día más de confección del informe final. Son 31 días más 32 días. Fíjense que hemos calculado finalmente una pérdida en peso de la probeta, porque teníamos un peso inicial de la misma, al finalizar los ensayos tenemos un peso final, con los cuales yo calculo la pérdida en porcentaje, es decir, cuánto perdió la probeta en peso. Y ahora razonemos un poco. Fíjense que aquí cómo son las pérdidas admisibles según los tipos de suelo. Fíjense que para los tipos de suelo más gruesos, o sea, los A1A, A1A, A1B, A24, A5 y A3, la pérdida admisible debe ser menor o igual al 14%. Para los suelos A26, A27, A4 y A5, o sea, parte de los suelos granulares, y los suelos limosos menor o igual al 10%, y para los arcillosos menores al 7%. ¿Y por qué es esto? Razonemos. Fíjense que los suelos con partículas más grandes, que pueden ser un A1A, A1B, algo de los A24, tienen por ahí partículas calcáreas o directamente piedras. El A1A, como ya hemos visto, ya se ha hablado de la materia en la parte de clasificación de suelos. Si ese suelo pierde alguna de sus partículas de tamaño más grande, obviamente pierde mayor peso, o sea, porque el mismo está compuesto de partículas de mayor tamaño. Predominan las fuerzas de fricción, son partículas de mayor tamaño. Sin embargo, yendo al caso de los suelos arcillosos, donde son partículas muy pequeñas, recordemos que en algunos casos prácticamente todo el material tiende a pasar el tamiz número 200, entonces predominan otros tipos de fuerzas, y dentro de lo que es la estructura del suelo, y las partículas que se van a perder, insisto, en el proceso de los ensayos, que uno lo que busca es más o menos buscar asimilar a lo que pueda pasar en la estructura del camino, esa pérdida, ¿no es cierto? Fíjense que al ser partículas menores, las pérdidas en peso admisible son mucho menores, son del 7%. Ese es un poco el concepto del por qué las pérdidas. En este caso son partículas grandes, son partículas pequeñas. Además, deberá cumplir que los cambios volumétricos sean menor o igual al 2%. La mayoría de los suelos cumple la condición, pero tengamos cuidado en el caso de suelos altamente expansivos, que algo también ya se habló en la clase, que lo comentó el ingeniero Viay, de los suelos altamente expansivos, que recordemos, se había comentado, están en el sur de la provincia de Corrientes, norte de la provincia de Entre Ríos. Sureste, centro-este de la provincia de Corrientes, norte, prácticamente todo el norte de la provincia de Entre Ríos. Bueno, entonces, hemos obtenido las pérdidas para cada probeta, ¿no es cierto? Para cada porcentaje de cemento. De las probetas para cada porcentaje de cemento. Y en función de las pérdidas admisibles,
puedo construir un gráfico, ¿no es cierto? Asimilar una curva a las pérdidas, que yo grafico en abscisas y ordenadas. Y por ejemplo, para el suelo del ejemplo, un suelo A24, A24 0, pérdida admisible menor o igual al 14%, como recién vimos. Fíjense que yo obtengo para el 9% una pérdida del 11%, para el porcentaje de 7% una pérdida del 15% y para el 5% una pérdida del 21%. Fíjense que esto es lógico. A mayor contenido de cemento, menor va a ser la pérdida. Cuando voy descendiendo la cantidad de cemento, 7%, la pérdida va a ser mayor, menor contenido de cemento. Y para el menor contenido de cemento del caso en análisis, que sería 5%, la pérdida obtenida es del 21%. Asimilo una curva a esos puntos obtenidos y voy a obtener el porcentaje óptimo de cemento. Ingreso con la pérdida admisible en la ordenada correspondiente, 14%, voy hasta la curva y obtengo el porcentaje óptimo de cemento, que es del 7,5%. Y es el porcentaje óptimo. Y adopto el 8%. Adoptado 8%. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de continuar, ¿está claro hasta aquí cómo se obtiene? Sí. No me quedó bien claro por qué no agarró el que corresponde exactamente con el 14, por ejemplo, 7,5 más o menos, Perdón. por seguridad. Repetime. ¿Por qué opta por el 8 y no por un poquito menos, 7,5 o algo así, que coincidirá más o menos con el 14? Bueno, a partir de acá, viste, ya es una cuestión ya es de criterio nomás. El porcentaje óptimo, o sea, el porcentaje óptimo es el 7,5%. Yo ahí adopto el 8%, ahora vamos a ver el ejercicio. Adopto el 8%. Adopto el 8%. Porque tal vez, por ejemplo, yo vea alguna duda en cuanto a la uniformidad del material a obtener de la cantera con el que voy a hacer, o sea, del préstamo al suelo, y por ahí yo sé que hice algunos estudios de perfiles de ese préstamo, y tiene una variabilidad que es baja, por decirte, pero para cubrir esa variabilidad adopto el 8, entonces yo con el 8 yo sé que ya cubro cualquier variabilidad en cuanto al material, o sea, al suelo primitivo con el que voy a trabajar. Esta es una cuestión de criterio nomás del proyectista. O sea, si querés, nuestro porcentaje óptimo es el 7,5 y a partir de ahí debo evaluar, como que vamos a ver ahora cuando damos el ejercicio, en el suelo local, mayoramos por alguna pérdida en el proceso constructivo y aumentamos ese porcentaje de cal, ¿viste? O sea, tal vez aquí se adopte directamente acá, insisto, por ese tipo de, de- de incertidumbre que yo pueda tener, por ejemplo, en la uniformidad del material, que es razonable, es difícil obtener un suelo totalmente uniforme, por más bueno que sea el préstamo, por ejemplo. ¿Ah? ¿Está claro? Buenísimo, gracias. Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Bueno, un poquito repasando todo, fíjense el proceso de diseño, hemos hecho un muestreo de suelo, clasificación de suelo, hemos determinado, bueno, valor soporte, humedad óptima, resistencia a compresión de ese suelo, datos previos necesarios, ¿no? El valor soporte justamente,
hemos hecho los ensayos de durabilidad, que son los que me determinan el porcentaje óptimo de cemento, y por el otro lado viene el cálculo, esto un poquito hasta dónde hemos llegado, digamos. Ya han hablado de tránsito con ingeniería ahí, y a partir de ahí ya viene el cálculo de los espesores de las capas, ¿no es cierto? Se determinan los espesores para ya determinar la estructura del pavimento. Siempre teniendo en cuenta la evaluación económica, que nosotros ya hemos venido hablando de la evaluación económica, de qué usar, que surge justamente en el caso de usar el suelo del lugar, ¿eh? El porqué de las estabilizaciones físico-químicas, digamos, aprovechar el material suelo del lugar, reemplazando a otros materiales como la piedra, ¿no es cierto?, que tienen un costo más alto y a su vez un costo de transporte también alto. Entonces, viene ahí, a eso hace referencia con la evaluación económica, más la evaluación económica en total de toda la estructura, de todo el cambio, de todo lo que estemos construyendo, digamos, según sea el caso que se trate. Bueno, ahora vamos a ir al trabajo práctico. Sí, voy a ir a... Y vamos a plantear el trabajo práctico. ¿Se ve el práctico? Pregunto, chicos. Sí. Sí. Ingeniero. Bueno. Sí, Ingeniero. está. Bueno. Todo este material, ahora les comento, todo este material que sería este Word, que es la parte del trabajo práctico, el Power que estamos viendo, ¿no es cierto?, que es todo lo que hace a suelo cemento, y material adicional para que consulten. Todo les voy a subir ahora al grupo, y también, por supuesto, después queda en el aula virtual de la materia, para que ustedes tengan todo esto que estamos dando ahora en esta clase. Para el práctico, yo les pido que coloquen el ejercicio que vamos a ver en clase. Es igual con algunas consideraciones, que un poco recién uno de los compañeros preguntó, uno de los alumnos preguntó. No se diferencia en nada de lo que es el ejercicio de suelo cal, perdón, y 3 prácticos que ustedes tienen que realizar y presentarlo oportunamente cuando puedan, cuanto antes mejor. Bueno, cálculo la cantidad de cemento a adicionar a una base de suelo cemento. Los datos: porcentaje de cemento obtenidos del ensayo de compactación, espesor de la base a construir, calculado por uno de los métodos de diseño, y calculamos, como ya hemos visto, en función de la longitud unitaria del camino, en este caso 1 metro. Alguien tiene, me parece, abiertos un micrófono, si por favor lo puede cerrar. Entonces tenemos una longitud unitaria de camino, 15 centímetros de espesor, 8,10 de ancho. Los datos de laboratorio son 1880, la densidad máxima Proctor, todo esto no varía en nada. Los datos iniciales que necesitamos para un suelo local: el suelo es un A24, el porcentaje de cemento es el 7%, la densidad suelta 1530. El volumen del material que yo debo calcular es, fíjense, por 0,17, o sea, 8,10 por 0,17 por 1 metro. Y consideramos 17 centímetros para obtener 2 centímetros más de altura en el gáleo del estabilizado compactado
previo al perfilado final o corte de caja. O sea, la pérdida en este caso es por el proceso de terminación, considerando 2 centímetros más. Fíjense que aquí nosotros no vamos a considerar, después viene el cálculo del peso material compactado, o sea, 1.377 por 1880, 2588. Y aquí, fíjense, le digo porque algunos de los chicos, yo noté en algunos prácticos, el peso de la mezcla suelo-cemento es igual al peso del suelo seco, peso del suelo en definitiva, más el peso del cemento, la suma. Es un poco, suena obvio, pero es para que los tengan en cuenta porque noté ese error en algunos de los chicos. Entonces aprovechamos, siendo que el cálculo es igual al de suelo local, ténganlo en cuenta, pensando siempre en el parcial. El peso de la mezcla, suelo, cemento, es igual al peso del suelo más el peso del cemento. Fíjense que el peso de la mezcla, expresándolo en forma de ecuación, es igual al peso del suelo más el peso del cemento. Y si yo reemplazo el peso del cemento en función del peso del suelo, que es el 7%, y aquí vamos a aclarar, yo aquí no mayoro porque supongo que ese es el porcentaje óptimo de cemento. Yo sé que con ese porcentaje de cemento, ya calculado en laboratorio y demás, yo voy a obtener la resistencia. La resistencia. Recuerden que el único control de calidad en obra es el control de resistencia. Yo voy a obtener, estoy asegurando, yo sé que voy a obtener el porcentaje de resistencia. Sé que tal vez por el proceso constructivo que voy a hacer, no considero pérdidas, porque el cemento, por sus características, tal vez un material un poquito más pesado, se pierda menos, o ya consideré una mínima mayoración, por ejemplo, como recién hicimos al obtener el porcentaje óptimo y al obtener el porcentaje adoptado. Entonces yo no mayoro ya ese porcentaje de cemento obtenido. Por ahí, porque es un material más caro también, trato de ser más cuidadoso en el proceso constructivo, y yo sé ya que con ese porcentaje obtenido o adoptado, yo voy a cumplir los requisitos de resistencia. Entonces reemplazo el peso de la mezcla, va a ser el peso del suelo en función del peso del cemento, 0,07 peso del suelo, sumando da igual a 1,07 peso del suelo. A partir de allí yo despejo y obtengo la cantidad de suelo en función de unitaria, en función de la unidad de camino que estoy trabajando, que es un metro. 2588 dividido 1,07, 2419. Luego obtengo la cantidad de cemento, volviendo a la fórmula inicial que yo había despejado. El peso del cemento era 0,07, o sea, 7% respecto al peso del suelo, 169 kilos por metro. A partir de allí obtengo el volumen de suelo, que era en función de obtener un caballete de suelo y una sección para calcular el suelo que yo debo aportar, que debo traer al camino desde el préstamo para hacer el suelo cemento. Y era 2.419, que era la cantidad de suelo en peso, sobre la densidad suelta del suelo. Me da 1,58 metros cúbicos por metro, que implica una sección de 1,58 metros cuadrados. Fíjense que si lo divido por el ancho de mi estabilizado que estoy construyendo, que era 810, siempre obtengo alrededor de 2 centímetros más del material terminado, aproximadamente, en este caso 0,195, aproximadamente 20 centímetros. Y aquí el cálculo que si vamos a traer con camiones tipo batea, de 20 metros cúbicos de capacidad, vamos a ver la separación, 20 metros cúbicos dividido 1,57, 1,58 debería sacar, pero bueno, hay un error de una centésima,
cada aproximadamente 12,6 metros de separación, deberían volcarse las cargas de suelo que se traen desde el préstamo. Finalmente calculamos el cemento, suponiendo que lo vamos a incorporar o utilizar para ello bolsas de 50 kilos. Habíamos calculado 169 kilos por metro, dividido 50 kilos por bolsa, me da 3,38 bolsas por metro lineal. Pero como yo debo adoptar un número exacto de bolsas, yo obtendré 4 bolsas dividido 3,38. Finalmente, entonces obtengo 4 bolsas de cemento de 50 kilos, que es el peso comercial, 50 kilos de las bolsas de cemento, cada 1,18 metros. Y los prácticos que ustedes deben resolver son estos 3, ¿eh? Con estos datos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna duda del práctico de su local? En realidad creo que todos entendieron. Les indiqué cuál es la pequeña diferencia que no tienen algunos chicos, por eso ya les indico. Si no tenemos ninguna duda, pasamos a proceso constructivo de suelo cemento. ¿Todo bien, chicos? ¿Continuamos? Profe, una pregunta con Sí. respecto al cemento. ¿Qué resistencia tendría, digamos? ¿Cómo que 40, 50 megapascales, digamos. El tipo de cemento que se va a usar. No, acá usa cemento Portland normal, o sea, esa es la resistencia propia del cemento. Se utiliza cemento Portland normal. Si tenés alguna, por ejemplo, qué sé yo, alguna problema puntual, por ahí un suelo, algo de sal en el suelo, bueno, utilizarás por ahí algún suelo resistente a los sulfatos. Inclusive se han usado, la industria del cemento por ahí puede producir cementos a medida, se han usado cementos específicos para suelo cemento, fuera un poco de la norma de cemento, de los cementos Portland, digamos, pero fuera de la norma de los cementos Portland, de los distintos tipos. Recordemos que tenés cemento pusoláneo, filerizado, cualquiera, ya acá no, cualquiera es válido. De hecho, lo que vos medís finalmente es la resistencia. Lo que debería hacerse más es aclarar con qué sí es que se hacen los ensayos de durabilidad, con qué cementos se utilizaron, que debería utilizarse uno representativo, digamos, que se va a usar después en obra, digamos, que no difiera, o sea, que no aparezca un cemento de alta resistencia. Estoy dando un ejemplo un poco extremo, ¿no? Pero Sí, ya sea un gracias, profe. CPN 30 o un CPN 40, lo mismo, o sea, puedes después controlar resistencia, pero debería aclararse más, insisto, no son ensayos comunes, pero sí con qué cemento se obtuvieron los valores, pero nada más. Continuamos con el proceso constructivo de suelo cemento. ¿Alguna duda? ¿Trabajo práctico que hemos dado? Proceso constructivo. Los métodos es similar al proceso constructivo de suelo local. Son in situ, con herramientas convencionales y con equipo estabilizador de suelos. Es muy parecido al proceso de suelo local. Y en suelo cemento se suele usar el proceso o el método de elaborarlo en planta, transportarlo en camiones bateas, en camiones volcadores, al pie de obra, ya vamos a ver una imagen, distribuirlo y compactarlo. El procedimiento de compactación y curado es el mismo para todos los casos. El proceso constructivo, en este caso, si vamos a hacer in situ, con equipo
llamémosle, de bajo rendimiento, ¿no es cierto? En este caso, el rendimiento puede ser menor aún que el suelo cal, porque la exigencia es mayor. Yo, para hacer un suelo cemento, o sea, debo tener buen equipo, o si no, tener muy presente el tiempo de que dispongo para terminar el proceso constructivo, que es de 4 horas. Es más acotado que un suelo local el tiempo. Y en el caso que se habló también en suelo local, si ocurre una lluvia, la pérdida es total en el caso de un suelo cemento. Se puede considerar total, tal vez en el momento en que uno le agarre la tormenta, algo del material de ese suelo primitivo mejore, por algo interactuó con el cemento, pero la pérdida es total, para tenerlo en claro. El material es más caro, de hecho es un material de mejor calidad que un suelo cal, de hecho es un material que se usa como, principalmente como base de caminos, o sea, es un material de mejor calidad, insisto, por el cual uno debe tener muy en cuenta los pronósticos del tiempo en el momento que va a ejecutar esto, porque, por supuesto, las pérdidas que pueden ocurrir son mayores, las pérdidas económicas estamos hablando. Es un material que exige, insisto, mejores equipos para la ejecución del mismo, porque el tiempo es más acotado, y el proceso constructivo, en el caso in situ, insisto, en el que trabajemos con herramientas convencionales, las mismas también deben ser de buena calidad, de buenas herramientas para trabajar. Y las producciones son menores, en este caso hablemos de 100 metros. Si tenemos buena capacidad de que los equipos se muevan, si no es una zona urbana, digamos, si es una zona rural, tal vez pueda aumentar a 150 metros. Pero, insisto, tal vez sea así indispensable 2 tractores con rastras, un buen equipo de riego, por ejemplo, 2 rodillos pata de cabra o un equipo compactador de, de buena producción. ¿eh? O sea, el suelo cal es más exigente en el proceso constructivo. Primero, entonces, perfilar longitudinal y transversalmente la superficie del camino, y ahí acopiamos o escarificamos y pulverizamos el suelo. Por lo general, en un suelo cemento se trae el suelo de un préstamo. En la mayoría de los casos se trae suelo de un préstamo. Usar suelo del lugar implica que el suelo del lugar básicamente es bueno. Recordemos que un suelo cemento es aplicable a cualquier tipo de suelo, pero también recordemos que cuanto el suelo más fino sea o de menor calidad sea en cuanto a su uso en una estructura vial o un suelo arcilloso, implica más cantidad de cemento para poder estabilizarlo. Por lo cual es raro escarificar y utilizar suelo del lugar, salvo que por cuestiones de X determinadas, sea muy bueno el suelo del lugar y se utilice el suelo del lugar. No es lo común, digamos, no es lo común. No es lo común. Porque, insisto, es un material de mayor calidad. Al ser de mayor calidad implica que uno selecciona, elige el suelo con que va a construir el suelo cemento, porque se están buscando determinadas características, por lo cual, insisto, realmente lo que uno hace es traer suelo de un préstamo o de otro lugar cercano, digamos, en definitiva, suelo de un préstamo. Bueno, conformar el caballete, distribución del cemento Portland, la mezcla del suelo polarizado y el cemento. Ya sabemos, todo esto ya lo sabemos por haber hablado, ya lo hemos hablado en suelo local. La incorporación de humedad y el mezclado húmedo,
la compactación de la mezcla, terminación, controles de calidad y aprobación. Y el proceso de curado. Perfilamos la superficie del camino, camino previamente, pulverizamos el suelo, se conforma el caballete de suelo pulverizado, se distribuye el cemento en bolsas, después se mezcla en seco el suelo pulverizado hasta lograr las características para considerarlo al suelo y a la mezcla de suelo cemento pulverizado son las mismas en el suelo cal. 100% del material pasa también número 4. Mezcla del suelo en seco, suelo seco pulverizado y el cemento. Y aquí, fíjense, esta acotación es muy importante. Esa mezcla se debe hacer tanto con rastra de disco y motoniveladora. E insistir con el trabajo de la motoniveladora porque se debe lograr un material homogéneo. Y esa homogeneidad en el espesor solamente se logra moviendo de un lado al otro el material, cosa que lo hace la motoniveladora. O sea, la mezcla del material se debe hacer con rastra de discos, tractor y rastra de discos, y motoniveladora. Es la única forma de lograr homogeneidad. Hace muchos años, con equipos de mucho menor rendimiento, esta motoniveladora es una motoniveladora grande, un buen equipo, ha pasado que no se lograba esa homogeneidad en el espesor y por supuesto se dan gradientes de resistencia en el suelo, en la capa de suelo cemento terminado. Por eso la homogeneidad se debe lograr también usando motoniveladora para lograr un material homogéneo. Se insiste con eso. Se incorpora humedad, el mezclado húmedo, que también debe ser homogéneo, se debe usar también la moto para que la humedad sea homogénea en todo el espesor. Y por supuesto, mucho más adecuado para este trabajo, por supuesto, dependiendo de la envergadura y magnitud de la obra, trabajando con equipo estabilizador de suelos, primero distribuimos el cemento y luego interviene el equipo estabilizador de suelos, que ya vimos el suelo cal, perdón, y que en una pasada realiza la pulverización del suelo, mezclado en seco, humedecimiento y mezclado húmedo. ¿Cómo se trabaja con este equipo? Yo lo que aquí vemos es el suelo cemento distribuido ya, ¿no es cierto?, sobre el terraplén. Yo ya traje el suelo del préstamo, lo distribuí en el espesor calculado, lo acomodé con la motoniveladora y tal vez le pasé un rodillo neumático para que quede acomodado y terminado en los perfiles aproximados, porque estamos en un proceso previo. Se distribuye el cemento y luego interviene el equipo estabilizador de suelos. Que generalmente trabaja, como habíamos visto en algunas imágenes, ya el proceso constructivo de suelo cal, con un camión cisterna delante del equipo, que es el que le da, de donde toma agua el equipo para darle la humedad necesaria a la mezcla. Uno de los compañeros había preguntado, en este caso el equipo está trabajando en una reconstrucción de una base, digamos, y generalmente lo que se hace es, con este mismo equipo, se va adicionando cemento delante del mismo. En algunos casos, para corregir la granulometría de la base, se agrega algún material granular de alguna granulometría que se determine en laboratorio. No vamos a entrar en mucho detalle, por ahí descorto el tiempo que disponemos ahora, pero se agrega material y cemento
material granular que pueda faltar para corregir la granulometría, y el equipo va reconstruyendo, ¿no es cierto?, la base granular con la adición de cemento, que era un poco uno de los usos que tenía el suelo cemento. Y luego finalmente el proceso de compactación de la mezcla, en donde primero ingresa el equipo pata de cabra, que compacta desde abajo hacia arriba, hasta aproximadamente la mitad, el 60% del espesor del estabilizado que estamos construyendo, de la capa que estamos construyendo. Otra vista. Fíjense acá, este equipo ya prácticamente terminó su proceso de compactación, prácticamente las patas están a la vista, y la van penetrando poco. Y se termina el proceso de compactación con el rodillo neumático, que compacta desde arriba hacia abajo. Finalmente viene el proceso de terminación, de la misma manera que en el caso de suelo cal. Los topógrafos marcan cada 12 a 20 metros, entre 2 a 20 metros, lo más normal 12 a 15 metros, se nivelan centro y borde de calzada, y con la motoniveladora realizamos el corte de la caja. Como siempre queda algún material suelto cuando hacemos el corte de la caja, se hace una compactación de sellado final con el rodillo neumático. A partir de allí, ¿qué se hace? Ya vamos a ver lo que es elaboración en planta. Viene el control de calidad. El control de calidad es compactación de sellado, o sea, corte de caja, compactación de sellado, riego, riego con el camión regador. Volvemos un poquito atrás, disculpen que volvemos atrás porque quiero que quede bien claro este concepto. Riego con el camión regador, un riego superficial, para que la humedad no se vaya. Control de compactación, pedimos a la inspección el control de compactación, y a partir de allí estaría aprobada la compactación de la cancha de trabajo. Hemos controlado ya el corte de caja, o sea que estamos en los controles, deberíamos estar en los controles de perfiles terminados de acuerdo a la capa que estamos construyendo. Es decir, si hemos realizado, ¿no es cierto?, la nivelación previa al corte de caja, deberíamos estar en los niveles terminados de inestabilizado de suelo cemento. Se realizan controles de ancho, de espesores. Hemos realizado control pedido a la inspección, la aprobación de la cancha, control de compactación, y también se toman muestras, una vez que está, por ejemplo, si estamos trabajando con equipo estabilizador de suelo, una vez que pasó el equipo estabilizador de suelos, tomamos una muestra, aquí ya habrá pasado de este lado, y llevamos al laboratorio de la obra para confeccionar probetas y ensayarlas 7 días para control de resistencia. El control de resistencia deberá tener resistencia estipuladas por el pliego de la obra, pero como mínimo mayores a 20 kilos por centímetro cuadrado. De resistencia a compresión simple inconfinada. O sea, tomo muestras, una vez que pasó el equipo estabilizador de suelo, y confecciono probetas y las ensayo a 7 días. No deberían haber problemas en cuanto a la resistencia. Es un control de obra. O, por supuesto, también esto es una vez que está terminado el mezclado húmedo previo a la compactación. Tomo una muestra, laboratorio de obra, confección de probetas, ensayo a 7 días. Curado de esas probetas, por supuesto, 7 días en cámara húmeda. ¿Cómo se materializa una cámara húmeda en un laboratorio de obra? Ya hablamos cuando vimos su local. Se meten las probetas que se construyen en bolsitas con arena húmeda, y se las guarda en un lugar así bajo un mueble, en un lugar, en una esquina sin luz, o sea, con una temperatura aproximadamente uniforme,
lo más uniforme posible que uno pueda obtener un laboratorio de obra los 7 días necesarios para el curado, para luego ensayar esa probeta a compresión simple inconfinada. El otro proceso que se usa, y se usa bastante, es común, pero para grandes obras, es la elaboración en planta del suelo cemento, en donde en planta se llevan los acopios de suelo con los cuales se va a hacer el suelo cemento, y son plantas elaboradoras de suelo cemento. Son plantas específicas para la elaboración de suelo cemento. También está la posibilidad de usar cal, digamos, no es lo más común, sí suelo cemento, y con equipos, bateas, equipos, camiones, para este fin se los lleva al pie de obra. Estas son plantas especiales para la elaboración de suelo cemento. ¿Y cómo se los lleva al pie de obra y se los puede distribuir? Con distribuidoras que creo que han visto ya de áridos que se usan para los estabilizados granulares, se usa para la distribución de suelo cemento, son similares a prácticamente el mismo equipo de las terminadoras asfálticas, se distribuye y luego se compacta. Esto obviamente son obras de gran envergadura y de mucha exigencia en cuanto a su calidad de terminación. Fíjense que mezclado en planta central, transporte y distribución en cancha, tengamos en cuenta durante el proceso de transporte las pérdidas de humedad, por supuesto la distancia de viaje, y la distribución se puede hacer con distribuidora de áridos o con motoniveladora. Por ejemplo, la avenida Independencia de Corrientes, que va desde la calle Chacabuco hasta el Rotón de la Virgen, se hizo en la base de suelo cemento, elaborado en planta, transportado en camiones, distribuido con motoniveladora, fue distribuido con motoniveladora, con una distribuidora de áridos, entonces se hace, o con motoniveladora. Si es con motoniveladora, vamos a hacer con un distribuidor de áridos, ya la máquina va dejando con los palpadores que tiene indicadores, controles de nivel que tiene al costado, que generalmente van referidos a cables que son guías al costado de la máquina. Ahí están los controles de niveles correspondientes. Si hacemos con motoniveladora, hay que hacer el proceso de topografía de nivelación de centro y borde. Y los controles de calidad, un poco ya venimos hablando, son los de compactación. Una vez que ha terminado el proceso de compactación, insisto, se pide la aprobación de la cancha, la aprobación que la densidad de la misma sea la estipulada por pliego, que para el caso de un suelo cemento es 100%, la densidad debe ser igual o mayor al 100% de la de laboratorio, de la patrón que hayamos tenido. Resistencia a compresión, como hemos dicho, de muestras tomadas en la cancha. Resistencia a compresión inconfinada 7 días. Control de perfil transversal, como hemos hablado. Ancho y espesor. Finalmente viene el curado. Y el curado también un poco depende de la envergadura de la obra, siendo para obras menores, chicas o de poca envergadura, el riego con agua. ¿Qué es lo que se busca con el curado del suelo cemento? Que no se pierda la humedad necesaria para el proceso de fraguado y endurecimiento del cemento. O sea, hay que mantener esa humedad durante, como todo mezcla con cemento, debe mantenerse la humedad, es crítica, es fundamental ese tema de humedad durante esos 7 días para el proceso de fraguado y endurecimiento, insisto.
y se puede hacer con ríos con agua, según condiciones climáticas, 1, 2 o 3 veces por día, o en horas ya de determinada importancia, el riego con una emulsión asfáltica, por ejemplo, a razón de 0,5 litros, 0,4, 0,5 litros por metro cuadrado, que lo que hace el riego con una emulsión asfáltica es crear una membrana impermeable para evitar que la humedad escape. Se produzca lo que uno busca, que es el fraguado y endurecimiento de esa base que hemos construido de suelo cemento. Muy bien. Ingeniero, ¿Alguna pregunta? tengo Sí. una consulta. Cuando se hace la elaboración en planta, Sí. ¿el suelo de mezclado se lo extrae de la obra o se utiliza un suelo que ya está en la planta para realizar el mezclado, me refiero? Mira, vamos, te doy un ejemplo cualquiera. Si vas a hacer, bueno, acá en Corrientes, por ejemplo, que se hizo, vamos al caso de la Avenida Independencia de Corrientes. Se sacaba suelo en proximidades del arroyo Pirayuí, cerca del barrio Doctor Montaña. De ahí se extraía suelo que se llevaba a la planta donde estaba instalado la, la planta de suelo cemento. Es de la misma manera, o sea, transportás de tu préstamo a la planta y ahí elaborás el suelo cemento. O sea, el suelo lo traes de donde vos obtengas el mejor suelo posible, digamos. Por eso seleccionás el suelo, lo llevas a donde instalaste tu planta y de ahí se transporta a obra en bateas, digamos. ¿Entendés? Perfecto. Entonces se puede conseguir un mejor suelo, digamos, para Esa es la idea. realizar la obra. Esa es la idea. Siempre el suelo Perfecto. cemento es ¿Cierto? buscar el mejor suelo posible, hasta por condiciones económicas. Sí, Roberto. No, le iba a decir al alumno Sí, que cuando el yacimiento se encuentra dentro de la zona de la obra, por ahí a veces es conveniente, depende de otras condiciones de infraestructura, si necesita electricidad o no, si tiene grupo electrógeno propio, sí, poner la planta estabilizadora en el yacimiento. Entonces te ahorras transporte. claro, claro, totalmente. Perfecto. Sí, 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 sí. Sí, bueno, es interesante eso que dice el ingeniero Lirucci, porque es parte de la evaluación económica, donde pongo la planta, por ahí consigo el lugar y instalo ahí al lado del yacimiento, por ejemplo. Todo depende insisto, de la obra. Son las cosas que hay que evaluar, digamos, que hay que evaluar y tenerlas presentes en esto, digamos. Parte de la evaluación económica, digamos, que uno tiene, que uno debe hacer, digamos, ¿no? Que uno debe hacer. ¿Alguna otra pregunta? De los tres estabilizados que vimos, ¿el mejor sería el de suelo cemento? No, el mejor es el estabilizador anular. Ok, y por ejemplo, en este caso que se busca, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el que, con el que obtenés mayor valor soporte, digamos, claramente, claramente. Después seguiría el suelo cemento. Más allá de que el suelo cemento es un muy buen material, ya hemos hablado que en la ruta 12, en los ensanches de Ruta Nacional 12, de la zona prácticamente de Paso de la Patria hacia Posadas, en gran parte de los ensanches de Israel e India, vas a decir con más precisión, se usó RDC como base, en ese caso una harina de cemento, digamos, ¿no? Que queda en la nebulosa un poco en su clasificación, pero es un suelo cemento, en definitiva. Pero el mejor material es el estabilizador anular, porque en resistencia, en comportamiento. Después viene el suelo cemento, que es un muy buen material, y después el suelo cal. Fíjense que estamos midiéndolo por resistencia, básicamente, ¿no? Sí, ¿cuál era tu otra pregunta? porque me surgió la duda, si yo ya consigo un préstamo
donde puedo sacar un mejor suelo, ¿por qué no hago ya un estabilizador granular? Y si hago uno de un estabilizador con suelo cemento. Eso me surgió. Para. O sea, vos conseguiste, pero ahora te lo estabilizador granular quiere decir que tenés la piedra. A eso estamos hablando, ¿no? Guarda. Ubicamos un poquito más en tu pregunta, bueno, no te estoy O entendiendo. sea, yo ya decidí que voy a buscar suelo o el material que voy a usar de otro lado. Sí, Sí, como habíamos dicho recién, que se van a buscar un préstamo un suelo mejor que el in situ. sí. Porque por ahí, si ya voy a hacer todo ese movimiento, no sé si hacer uno granular. Ah, no, bueno, ahí está justamente la evaluación económica. Un granular, acordate que tenés indefectiblemente la piedra, que es un material más caro de por sí. El otro, vos estás buscando un suelo del lugar, se supone que el suelo está ahí, en la zona, una distancia de transporte razonable, menos a 3, menos a 5 kilómetros, por decirlo. Y, y en el otro caso, vos tenés una distancia de transporte tal vez de más de 200 kilómetros. Y tenés que comprar la piedra además. ¿Viste? O sea, generalmente, además de que es el mejor material del estabilizador angular, también claramente es el más caro, digamos. Este, por eso es que vos utilizás con el suelo cemento, vas a utilizar suelo en lugar y vas a obtener, por el hecho de usar cemento, hacer un estabilizado de suelo, cemento, un muy buen material, pero no con la resistencia de un estabilizador anular. Eso es lo que voy. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Yo les voy a subir ahora. Ingeniero, ¿Sí? en el caso de cuando terminan la confección del suelo cemento, Sí, inmediatamente se hace el ensayo del método de la arena para saber la densidad, ¿no es cierto? claro, claro, claro. Y o sea, la aprobación de la cancha necesita también los ensayos de compresión y todo eso. No, lo que vos pedís es aprobación de la cancha. Se supone que estás en controles de topografía, no hay problema porque hiciste el corte de caja, se supone que la inspección está ahí al lado de todo ese proceso, ya estaría. Pedís aprobación aprobación de densidad, o sea, aprobación del proceso de compactación, digamos, aprobación de compactación de la cancha, aprobación de densidad, y el control de resistencia, que lo haces a los 7 días, se supone que va a salir sin problemas, o sea, no vas a tener problema en el control de densidad. Acordate que tenéis la posibilidad de tomar una probeta in situ para ensayarla también, o sea, eh, es un control adicional, pero la experiencia de obra da que no debería haber problemas, digamos, para el control de resistencia a compresión. ¿Entendés? Lo que sí es importante que te aprueben es la densidad al terminar la compactación. ¿Eh? Que te toman densidad, van al laboratorio de obra, calculan la humedad y y comparan, ¿no es cierto? Obtienen la densidad seca y comparan con la densidad patrón, digamos, que obtuviste en laboratorio para ver cómo estás, que, insisto, tiene que ser mayor o igual al 100%. ¿Eh? ¿Está? Sí, profe. Bien. Bueno, insisto, ahora